Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy he empezado con un motivo, con una melodía que en este caso no es mía, es un temazo que hoy vamos a descubrir de quién es este tema que tiene este motivo inicial. Es un tema que está directamente relacionado con el invitado que hoy tengo en Actuando, en mi podcast Actuando, que ya sabéis que casi todos los meses incluyo un episodio dedicado a una persona invitada, a alguien que nos pueda aportar cosas interesantísimas sobre el proceso de comunicar, sobre el proceso de actuar, muchas veces relacionado directamente con el ámbito artístico y otros relacionados directamente con el ámbito de la vida. Y durante el transcurso de esta entrevista que ahora vamos a empezar, iremos tocando muchos temas y muchos capítulos de los que este ilustre invitado que tengo hoy, que es Marc Serra, incluye en su publicación, en su libro, La música como experiencia humana. Marc Serra es un músico con una tremenda trayectoria, un músico de Terrassa, un músico que es maestro de primaria, especialista en música, es profesor en el máster online de neuromúsica y colaborador de la plataforma Music.cat. Además, él es titulado superior en piano, música de cámara y teoría de la música. Y en esta publicación, en este libro, La música como experiencia humana, hace un repaso, un recorrido de tremendo valor y que nos da a entender el por qué la música es tan importante en la vida de las personas. Y para los que nos dedicamos a ella, para los que nos dedicamos a la música, a actuar, a subir a un escenario, a entrar en una aula, a hacer de docentes, de transmitir la música, de transmitir valores y de transmitir todas aquellas cosas que nos ayudan siempre a sentirnos plenamente realizados, y eso quiere decir un poquito más felices. Bueno, pues doy paso ya, sin más esperas, al invitado de hoy, a Marc Serra, y con muchísimas ganas de escucharle y que nos aporte cantidad de cosas interesantes. Hola Marc, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Tony, muy bien. Sí. Bueno, Muy bien. Aquí estamos. pues muy contento de tenerte aquí en el podcast en Actuando, este programa que me gusta incluir también entrevistas y personas que, bueno, que nos puedan aportar mucho valor y mucha riqueza al proceso de comunicar. De hecho, aunque yo me considere músico y pianista, al final todo se reduce a la comunicación, ¿no? y al hecho de actuar. Y bueno, pues yo ya te tenía ganas desde hace días, ya te lo he dicho, te tenía ganas porque sigo toda tu trayectoria y las publicaciones que estás haciendo, que son de un tremendo valor, ¿no? Y bueno, hoy es el día para poder que nos expliques un poquito, ¿no? Explicaba en la introducción que tú eres también comunicador, porque de hecho estar en un aula, ya sea con niños o sea con personas mayores, es un acto de comunicación plena, ¿no? ¿Lo consideras así tú, Marc? Sí, totalmente. Yo diariamente estoy con 25 niños y niñas de edades entre los 4 y los 12 años y bueno, estoy trabajando de maestro especialista de música en primaria, en infantil y primaria, por cierto. Y claro, la música es un gestor emocional, es un producto cultural y es también es una manera de vivir, una manera de comunicar.
y todo eso hay que tenerlo presente siempre en el día a día de las clases. Ujú. Y con la música uno aprende a gestionar las emociones de un grupo. Y la comunicación que se da es muy importante. Sí, sí. Claro. Y cuando en esta publicación de la música como experiencia humana, nos hablas de lo que es el origen de la música, ¿no? ¿Se puede poner una fecha o un momento en donde podemos empezar a hablar de música? ¿O cómo lo entiendes esto? Bueno, decidí explorar un poquito el tema del origen de la música porque navegando un poquito por los mares estos de la psicología y neurociencia y de la música a los que llamamos, me parecía interesante que al menos una vez en la vida hurgáramos un poco en lo que se refiere a los orígenes, o sea, qué relación tenemos desde nuestros antepasados, ancestros más primitivos, con la música y cómo es que si tratase ya de un producto cultural o de un producto biológico, es una discusión que hay dentro de este debate, pues me preguntaba cómo es que hemos mantenido esta conducta, la conducta musical, a lo largo de los milenios, porque es un producto que no nos llena el estómago, no nos produce calor en invierno, no es un producto, la música no es un producto que nos ayuda a vivir directamente, pero sí que es como un engranaje de nuestras emociones y de la cohesión social. Es decir, que el ser humano ha decidido conllevar a lo largo de la historia con la música porque es un engranaje como digo, de las emociones humanas, de nuestra comunicación, nuestra necesidad de comunicar y de cohesionarnos como grupo. Al margen de que la música, al igual que el lenguaje oral, hoy todo el mundo ya está de acuerdo en que ha ayudado claramente a desarrollar el cerebro. Ajá. Entonces, podríamos decir que, como comentabas, ¿no? Que no es una necesidad básica, ¿no? De las que entendemos como para sobrevivir como seres humanos, como animalitos. No es una necesidad básica, pero que actúa como un puente de unión, quizá en esta parte más animal y la parte a lo mejor más espiritual. ¿Podría ir por ahí? Exactamente, sí, sí, sí. No sé si era Ian Cross o uno de estos teóricos que decía algo así. Es decir, no es una necesidad vital, ¿vale? Podríamos pasar, pero quizá en algún momento u otro de la historia esto se tendría que haber inventado o un mecanismo de nexo en cuanto a los universales musicales, que son la relación madre-niño, el uso terapéutico de la música y el producto musical ligado o vinculado al movimiento artístico, a la danza. Tenemos que hacer referencia, por ejemplo, a las pinturas rupestres. Por ejemplo, las pinturas rupestres, todas, sean de la antigüedad que sean, escenifican a gente bailando. Es decir, que el baile es uno de los universales musicales, al igual que la relación madre-niño y el hecho de que la madre cante y el uso terapéutico de la música. Estos son universales musicales, que quiere decir que se encuentran en todas las culturas conocidas y vinculan a características musicales con todas las culturas. Es decir, que de algún modo este mecanismo ha acabado siendo pues, algo de primera necesidad, aunque no nos, como he dicho antes, no nos llene el estómago o no nos caliente en invierno. Pero es un mecanismo totalmente necesario para el desarrollo humano. Claro. De todas maneras, cuando hablamos del origen de la música, sin querer y seguramente por la cultura, ¿no? Con la que hemos crecido en el mundo occidental sobre todo, nos estamos imaginando que la música ya fue en su origen con una estética parecida a la que hoy día podemos escuchar, o hoy día o vamos a hablar de los últimos 5 o 6 siglos, ¿no? De lo que entendemos por la música tonal. Pero en realidad cuando tú hablas del origen de la música, supongo que ya te remontas a muchísimo más atrás, en donde estéticamente ellos lo percibían como su música, como la parte que les conectaba, pero si lo escucháramos nosotros ahora seguramente nos parecería algo tremendamente alejado, ¿no? De lo que es Sí, sí, sí. la Claro, emoción. claro. Por supuesto, por supuesto. Es decir, yo por lo que he podido buscar y leer, la música primitiva, la que se podría realizar aquí en Europa hace unos 500.000 años o
o 1 millón, 2 millones de años atrás en el tiempo, sería algo pues notablemente diferente de lo que entendemos hoy día que es la música. Es decir, yo por lo que he podido especular en mi libro, estaríamos hablando de absolutamente una música fundamentalmente rítmica, fundamentalmente emocional, con sonidos guturales, y con patrones repetitivos, ¿vale? Y con intenciones de tipo emocional comunicativo. Es decir, pensamos que aspectos básicos de la música, como son la melodía y la armonía, son mucho más modernos y que consideramos al ritmo como el factor más ancestral, más primitivo. Ajá. Bueno, de hecho es exactamente, ¿no? De hecho, de los tres elementos de la música, el ritmo es el que se le atribuye esa parte de esa esencia más irracional, ¿no? Más instintiva, ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Que claro, que en esto como seres humanos aún es un poco así, porque cuando queremos mostrarnos con actividad, con movimiento del cuerpo, recurrimos a la parte rítmica, a la percusión, ¿no? Incluso cuando bailan Exactamente. los jóvenes Sí, sí, sí. se mueven por el ritmo, ¿no? No tanto por la Sí. melodía, ¿no? Y aquí en el mundo occidental, pues consideramos el continente africano como la cuna de la humanidad. Y cuando pensamos en música africana, en todos los ámbitos nos viene a la cabeza pues, los aspectos puramente rítmicos. Incluso, a ver, los africanos se podrían así reír un poco, grosso modo, de los ritmos de Beethoven, por ejemplo, al considerarlos supuestamente muy, muy simples. Claro. Es decir, que los ritmos africanos en muchas culturas son complejos desde un punto de vista occidental. Y como he dicho antes, pues más tarde vendría la melodía, hacia el año 1000, 1200 en las culturas occidentales, y mucho más adelante, como sabemos, pues el último factor moderno de la música sería la armonía. Ajá. Por lo que estás explicando ahora, estamos hablando que lo que es la melodía como lo entendemos hoy día es relativamente reciente, ¿no? En la historia. Sí, sí. Aún así, a ver, los griegos, los romanos que podrían, sí que seguramente tenían músicas melódicas, pero bueno, quizá pues su evolución pues no fue muy desarrollada, ¿no? Ujú, claro. Comentas también que la música se le atribuyen dos grandes poderes, ¿no? Entre los tantos que tiene, dos grandes, que son la cohesión social y el poder emocional, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es esto de la cohesión social? Sí, la cohesión social. A ver, la cohesión social tiene que ver con nuestra necesidad de sentirnos vinculados los unos a los otros, ¿vale? Es decir, tenemos necesidad de agruparnos, tenemos necesidad de comunicarnos, tenemos necesidad de sentir algo en grupo, de tener objetivos grupales, ¿vale? Ujú. De tener finalidades sociales. Es decir, los grupos humanos se organizan socialmente en grupos y muchas veces tenemos la necesidad de sentirnos partes de algo. Esto Sí. forma parte del ser y del día a día, ¿no? En el trabajo, en la familia, en el ocio, necesitamos formar parte de algo. Entonces, la música es un mecanismo, es un engranaje que nos ayuda a todo esto. Pensemos en las celebraciones, en las fiestas, pensemos en la sincronización, por ejemplo, que necesitan pues muchos eventos sociales, incluso de tipo militar, por ejemplo. Ujú. Estoy pensando también, por ejemplo, en la pandemia que hemos pasado hace 3 años, ahora exactamente, hace 3 años. Pensemos en la necesidad que tuvo la gente de echarse en los balcones a cantar para buscar el vínculo social y la cohesión Sí. social. Y esto lo conseguimos a través de la música, en un momento histórico que recordamos en que no podíamos salir de casa y en que la gente hizo uso de la música para vincularse socialmente. Sí, 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 y tanto. Más cosas, por ejemplo, ahora recuerdo en mi libro, en los atentados de París, en los atentados de hace unos 8 años aproximadamente, Ujú. si recordaréis, Sí, sí. en la sala Bataclan, en el estadio Saint-Denis, por ejemplo, pues la música fue un factor determinante para aglutinar a la gente. En aquel estadio de fútbol, donde hay unas explosiones, la gente
se echa en masa al césped, al centro del campo y entona la marsellesa, que es el himno francés. Entonces, es por una necesidad cerebral de quitar el miedo y de que el ser humano recobre su regulación. Es un mecanismo de autorregulación, la música, para echar el miedo, porque el miedo nos paraliza, nos quita la concentración, la memoria, etc. Y entonces la música es un mecanismo para recuperar la normalidad. Sí, sí, sí. Y ahora cuando te estaba escuchando, Marc, me venía la imagen de, sobre todo cuando éramos niños y una noche tenías que andar por algún sitio, algún camino de estos de bosque con miedo y te apetece ponerte a cantar, Exactamente, ¿no? es lo mismo. Sí, 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 sí. Exactamente, es decir, inconscientemente, o sea, ahora visto en perspectiva lo podemos contar, pero en aquel momento, en el momento que a uno le pasa esto, uno es totalmente inconsciente de ello. Sí. Pero en realidad el cerebro busca mecanismos para autorregularse y quitar el miedo, porque sabe que el miedo va en contra del funcionar normal del cerebro. Sí, 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 genial, genial, Marc. Y hablando ahora de niños, una de las importantes facetas que tiene la música es en la educación, ¿no? En la educación, que yo siempre digo que la educación no se acaba nunca, ¿no? Pero si nos fijamos en las etapas educativas, y tú que estás experimentando esto día a día en las aulas, la música, yo siempre había defendido pues que la música ayudaba mucho a estos niños a rendir más en la escuela. Pero luego, leyéndote a ti, también tú haces la apreciación a la inversa. De decir, a lo mejor los niños que van bien en la escuela hacen música, o a lo mejor hacen música porque van bien en la escuela, ¿no? Lo haces un poco como reversible, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un debate, es una reflexión que aún puede hacerse, bastante interesante. Tradicionalmente, y aún es bastante así en muchos contextos, ir a la escuela de música vale un dinero. Entonces muchas veces pues la gente de clase media y media alta se lo pueden permitir, los otros pues no tienen esta posibilidad, en términos generales. Pero sí que nos aporta beneficios. Entonces, por un lado, desde la escuela de música, pues se potencia que el niño puede tener mayor éxito, mayor rendimiento en la escuela de primaria, pero es que a la vez estos que ya tienen buen rendimiento son los que concretamente se interesan por la música también. Es Claro, decir, que son como dos faros vinculados, ¿no? claro. Y en relación, por ejemplo, ya desde tu ámbito como investigador en psicología, en neuropsicología, y que es también una disciplina relativamente reciente, ¿no? Que estamos hablando de estudios que se están haciendo de cómo el cerebro humano pues gestiona, cómo reacciona ante los estímulos musicales. ¿Cuál, así para haceros un poquito la idea de cómo se está estudiando esto en el cerebro? ¿Qué respuesta da el cerebro a los inputs de la música? Pues, a ver, ah, hay unos vídeos en internet que muestran cómo a través de la recreación, a través de resonancia magnética, que es cómo el cerebro procesa el estímulo auditivo, ¿no? Entonces vemos cómo el conjunto del cerebro reacciona y se activa. Entonces el cerebro consume oxígeno y glucosa para funcionar, y vemos las partes del cerebro que se van activando. Y entonces, con solo la escucha ya se activa todo el cerebro. Pero es que hay otra actividad que es aún más completa, que es el de tocar un instrumento. Cuando se toca un instrumento, todavía la activación es mayor. Pero es que a partir de aquí se generan muchos cambios que yo en mi libro explico que son alrededor de 20, unos 20 cambios, que algunos son de tipo consciente, otros inconsciente, otros son de tipo permanente, otros son de tipo transitorio, y otros son de tipo químico y otros de tipo físico. El químico son cambios que se generan por alteraciones en nuestros neurotransmisores,
Y entonces los físicos son aquellas partes que se han generado de más, que son tejidos nerviosos que han crecido con nosotros y que son partes que ya tenemos distintas y que van a morir con nosotros. Entonces, todos esos cambios repercuten en nuestra, por ejemplo, en nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de aprender, nuestra regulación emocional, etcétera, etcétera. Nos aportan cantidad de valores educativos, cantidad de procesamiento del lenguaje, por ejemplo, y un conjunto de valores sociales. Claro. Por tanto, es evidente, ¿no? Que bueno, supongo que ya lo decían los filósofos que la música era una herramienta imprescindible en la educación integral de una persona, ¿no? Muchas veces cuando hablamos sobre todo a veces con padres, ¿no? Que hablan de sus hijos que han estudiado música y te dicen aquello, oye, mira, pues toda la vida estudiando música y ahora que se ha hecho adolescente, pues lo ha dejado, ¿no? Y te comentan aquello, vaya pérdida de dinero, de tiempo, ¿no? Quizás porque lo que hacen es hacer un balance de resultados porque lo han dejado, ¿no? Pero quizá el balance tiene que ser lo que han llegado a aprender, ¿no? Lo que han llegado a desarrollar por haber estudiado música desde pequeños, ¿no? Sí, 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 así es. Es decir, por haber estudiado música 4, 5 o los años que sea, pues estos valores ya están con nosotros. O sea, la disciplina, el esfuerzo, la sensibilidad, la creatividad, todas estas mejoras educativas en la educación emocional, en el procesamiento del lenguaje, en la memoria, un conjunto de valores. Todo eso ya forma parte de nosotros y es esto lo que nos llevamos. Entonces, bueno, sí, es verdad, hay mucha gente que en la adolescencia deja los estudios de música, pero esto es así porque cada cual tiene que hacer su camino en la vida. Entonces, somos pocos los que llegamos a acabar un superior, por ejemplo, y en la vida no todo el mundo tiene que hacerlo. Pero los valores cada uno ya se los lleva. Y esto es lo que debemos confiar en que es así, porque desde hace 3 décadas aproximadamente hay una serie de estudios científicos que certifican todas estas mejoras, todas estas ayudas a la hora de desarrollar otros ámbitos académicos, otras materias del aprendizaje. Uh-huh. Una de las cosas que comentas en tus publicaciones es que el hecho de estudiar música, de alimentarse de esta disciplina, puede incidir directamente en el desarrollo genético. Es así, o sea, podemos llegar a alterar un poco la parte genética que nos viene heredada, pero que gracias a ese estudio de la música lo que estamos haciendo es reforzar esa parte genética. Es decir, ¿podríamos nosotros luego ser transmisores a nuestros hijos de ese aprendizaje musical que hemos tenido nosotros? Sí, esto es así. Hay una teoría de un profesor que es Ani Patel de la Tufts University de Estados Unidos que dice que, es decir, la música puede ser un producto cultural, pero este producto cultural a lo largo de las generaciones queda codificado en nuestros genes. Entonces, esto pasa a ser una característica biológica de nuestros genes. Es decir, que una conducta cultural acaba siendo codificada a nuestros genes y esto lo pasamos a través de generaciones. Ajá. No sé si iba por aquí lo que me querías Sí, preguntar. sí. Supongo cuando, por ejemplo, suele ocurrir en una familia de artistas, de músicos, que todos Sí. ellos bueno, muestran unas habilidades geniales para la música. Y tú dices, ¿cómo puede ser que de todos los hermanos todos tienen muchas habilidades para la música? Es porque evidentemente esa parte genética de esas habilidades y capacidades la llevan de serie, ¿no? Sí, sí, sí. Hay Claro. una parte genética importante, ¿vale? Entonces, el entorno familiar también es determinante. Y dice John Sloboda, uno de los máximos profesores en psicología de la música de los últimos decenios, en que también el hecho de haber tenido un buen profesor o buena profesora en los primeros años también es determinante. Es decir, genética, epigenética, el entorno, familia, colegio, y el hecho de haber tenido una buena relación con la música desde la infancia y buenos resultados y un buen entendimiento con los primeros profesores. Estos factores son determinantes.
Y luego, a partir de aquí, no está todo hecho, evidentemente, pero a partir de aquí, cada cual tiene que desarrollar su talento. Que el talento Sí, es sí, otra sí. historia aparte. El talento también hay la discusión, si es innato, es aprendido. Ujú. Sí, bueno, de hecho en uno de los últimos capítulos hablaba de precisamente del talento, ¿no? Y cuando al talento le damos esos sinónimos que muchas veces no son exactamente lo mismo, pero que decimos pues que es tener un don, por ejemplo, ¿no? O tener una habilidad en concreto, ¿no? Quizá las habilidades sí que hay una parte pues genética, ¿no? Que tienes una habilidad para hacer una cosa u otra, pero evidentemente cuando hablamos de talento también hablamos del desarrollo de esas habilidades, ¿no? Y tú puedes tener un talento o una habilidad innata, pues por ejemplo, para tocar el piano, pero si no tienes una disciplina, una constancia, unos buenos profesores y una pasión o una vocación para ello, pues bueno, pues seguramente acabarás siendo, como tú comentabas ahora, pues no serás ese 1% que acabábamos el título superior, ¿no? Que acaba en el título superior, ¿no? Que prácticamente esta estadística se mantiene desde los años 70, se sigue manteniendo que solo el 1% acaba la titulación superior. Pero como decía Kodali, lo interesante a veces no es ese 1%, porque con que haya una persona en el escenario dando el concierto ya es suficiente. Lo que tiene que haber es 99 personas formadas culturalmente como para poder escuchar ese concierto, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí, lo que hay que luchar es por tener un tejido de cultural musical en que la gente se interese por esto, se interese por ir a conciertos y bueno, se familiarice con la música de calidad, sea, sea clásica, sea pop, rock, lo que sea, pero que haya una sensibilidad por la música, que haya una cultura musical, ¿no? Que podamos hablar libremente de esto, de aquello y que nos podamos interesar y emocionar juntos con todo esto. Claro. Pues ahora comentabas, ¿no? Música de calidad, esto nos daría para muchos episodios, ¿no? Lo que es calidad o lo que no es calidad y qué es qué es lo que hoy día escuchamos como música y estamos en ese debate, ¿no? Bueno, qué es lo que estamos escuchando cada día como música que lo de la calidad, pues bueno, es un poco dudoso, ¿no? Tú me proponías, porque siempre que hacemos una entrevista, siempre que hago una charla con algún invitado, siempre les pregunto, oye, dime alguna canción que sea, bueno, que sea significativa para ti, que podamos comentarla, ¿no? Y una de las canciones que me comentaste fue la de Tonight de Elton John. Bueno, como hablábamos ahora de música de calidad, pues vamos, ahí has dado en el clavo, ¿no? Este Tonight, que suena así, porque ya sabes que hoy muy sutilmente, siempre que hago episodios solo, pues el piano mío suena un poco más, pero hoy, como tenía muchas ganas de escucharte, los acordes que iba tocando son muy flojitos, pero ahora sí que te toco un pequeño fragmento de este Tonight, que es con el que he empezado el episodio, y ahora ya los que están escuchando el episodio ya saben que estamos hablando de Elton John. Venga. Bueno, es que tocar Elton John es que es un subidón siempre, ¿no? ¿Por qué, Mark, me propusiste este tema de Tonight? A ver, es un tema muy especial, una canción bastante larga, es una balada rock de principios de los 70 del álbum, de uno de los primeros álbumes de Elton John, Blue Moves, creo que es del 73, o sea, lo digo de memoria, quizá alguien me pueda corregir. Eh, es una canción muy especial, muy bonita, tiene mucha fuerza. Es una canción pop rock, pero que tiene mucha base de música clásica. De hecho, Elton John la ha interpretado muchísimas veces con orquesta sinfónica. Y es una canción muy, muy simple, pero a la vez tiene mucha fuerza. Sobre todo la introducción. Si me permites, ¿Sí? a ver, a ver si se me oye. Si se me oye un poquito.
esa Sí, introducción. qué lujo. Lo estabas tocando ahora, ¿no, Marc, esto? En directo, sí, sí, sí. Oye, esto, vamos, esto es un lujo y aparte es casi te diría que inédito porque hasta ahora nunca alguien había tocado el piano conmigo en el podcast, con lo cual, vaya, eso sí que es memorable y qué chulo, te lo agradezco muchísimo. Bueno, Y, gracias. y es lo que decías, ¿no? Que hablar de Elton John, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y creo que Sí, Elton John fue un compositor, un cantante que en los años 70 grabó una barbaridad de discos, o sea que casi sí, estaba haciendo un disco por año como mínimo, era una sí, pasada, sí, ¿no? sí. Grababan muy rápido y en pocos años ya tenían 7 álbumes. O sea, la pareja Elton John, Bernie Taupin, el chico que le hacía las letras, grabaron muy, muy rápido y muy, muy, muy bien, buenos temas desde el principio ya, sí, sí. Sí, sí. Y en cantidad, sí, Sí. sí. Bueno, y de hecho lo que decimos siempre, ¿no? La música de calidad es que esta música que la escuchas ahora, la tocas ahora y es que te parece que se haya publicado la semana pasada, ¿no? Porque perduran en el tiempo y al fin y al cabo, como comentabas tú hace un momentito, tiene una similitud muy, muy cercana a lo que es el concepto de las estructuras de la música clásica, ¿no? O sea, es que llevamos como 5 o 6 siglos con estos acordes, con estas progresiones Sí. y que perduran. Esto también hay una parte, supongo, ¿es solo cultural o crees que hay alguna relación más con lo que es la parte matemática de la música, ¿no? Que son estructuras que el ser humano las acepta como, casi te diría, como algo muy familiar, ¿no? ¿Qué crees de esto? Sí, 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 ya te entiendo. A ver, yo creo que, por ejemplo, lo que asentó personajes como Mozart en el clasicismo, las frases estas de 8 compases, Ujú. las tenemos tan integradas, forman ya tan parte de nosotros, que creo que esto ya, nuestro cerebro de algún modo ya lo espera, ¿no? Claro. Por ejemplo, también he citado a Mozart, pero podemos citar a Brill Wilding, que es la empresa que de los éxitos del rock and roll de los años 40-50, en que, bueno, pues el tipo de hacer rock, la estructura de la forma de las canciones de éxito de aquella época, pues ha perdurado también y se continúa haciendo. Sí, Y de esto ya hablamos ya desde hace 60 años, 70, sí, y esto continúa perdurando. O sea, la estructura de las canciones ya forma parte de nosotros. claro. Y si uno quiere componer un tema que se sincronice con nuestro cerebro y que sea aceptado, bueno, Ujú. tú mismo eres compositor y todo esto ya lo sabes. Es decir, todas estas estructuras funcionan, estas formas funcionan y de algún modo el cerebro te lo pide, porque el cerebro procesa la música de forma, es muy importante las expectativas. Sí. Es decir, el cerebro procesa el momento presente, pero está haciendo predicciones de lo que vendrá. Entonces, todas estas estructuras, estas formas, el cerebro de algún modo ya lo espera. Claro, claro, sí, sí, exactamente. Y de hecho, si nos remontáramos pues a la época de la música clásica con la forma sonata, por ejemplo, también está comprobado que las formas clásicas, ya su estructura ya conduce al cerebro hacia ese camino de expectativa y sorpresa continua, ¿no? Todo lo que te esperas es bueno que ocurra, pero tampoco es que tenga que ocurrir todo el rato porque entonces también pierdes atención. O sea, tiene que ser ese equilibrio perfecto entre lo que te esperas y lo que te sorprende, ¿no? Que es lo que te va Exactamente. enganchando a la música, ¿no? Exactamente. Esto lo explicaba, por ejemplo, Stefan Kelch de la Universidad de Bergen, que es un alemán, un profesor alemán que es profesor de psicología de la música, y él explica en que de algún modo tenemos que hacer música en parte bastante predictiva con algún elemento de sorpresa. Ujú. Porque si todo es excesivamente de sorpresa y aleatorio, el cerebro se cansa. Sí. Entonces hay una parte de equilibrio entre lo que el cerebro espera y el cerebro
es capaz de sorprenderse también. Claro, claro, claro. Y con un punto de placer, un punto esperado, un punto culminante también. Claro, y al final que sea de calidad, ¿no? Porque es lo que decimos cuando hablamos de Mozart, que tú analizas una melodía de Mozart y dices, bueno, son blancas, son negras, esto lo sé hacer yo, ¿no? Digo, sí, tú hazlo tú, pero no te sonará como lo hacía él, ¿no? O sea que es la parte, por suerte, es la parte de casi, te diría, ese factor que no nadie tiene el secreto, nadie tiene la fórmula, No, claro. y yo creo que es mejor así, porque si no ya pasaríamos ya directamente a la matemática y entonces ya nos dejaríamos la parte genial de la música, ¿no? Sí, de hecho, claro, los grandes, los más grandes, los gigantes de la música, como Bach, Mozart y Beethoven, claro, estaban tocados por una varita, Sí. ¿no? Una varita mágica. Sí. Sí. Bueno, Mar, pues bueno, ya ves que me encanta todo lo que estamos hablando, porque yo siempre, lo que digo, no siempre estamos con las orejas bien abiertas para aprender muchas cosas, para ponerle a veces palabras a cosas que intuimos o que nos imaginábamos, ¿no? Y bueno, las personas que nos están escuchando y que quieran saber más de ti y te quieran encontrar, ¿qué tipo de canales podemos tener a nivel de redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarte? Sí, a ver, yo uso casi a diario, Twitter y LinkedIn. Son mis dos redes sociales. Uh-huh. Sí. Vale. En Twitter estoy activo, sí, casi cada día y en LinkedIn también vamos publicando algunas cosas. Sí. Vale. Ahora estamos... Sí, dime. Sí, ahora estamos anunciando la segunda edición del Máster Neuromúsica, por ejemplo. Sí. Y también he lanzado un curso de historia de la música rock por Music.cat también. Sí, por la plataforma Music.cat, que se pueden seguir cursos online, en streaming y bueno, la verdad es que la actividad que tienes es total, ¿no? Es frenética, ¿no? La actividad. Sí, ahora ya la vamos frenando porque a ver, hay que centrarnos en el trabajo, en el máster y... Claro. Sí. Y la publicación, el libro, ¿algún link para poderlo conseguir? ¿Está en librerías? ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, mira, la forma más fácil de consultar y comprar el libro y consultarlo libremente es a través de la página web de Dinsic, que es la editorial de Barcelona. Uh-huh. Dinsic, editorial de música, muy conocida aquí en Cataluña. Sí. En que, bueno, poniendo el título, la música como experiencia humana y Dinsic, uh-huh. Esto nos remite a una web donde podemos comprar el libro. El libro se envía en 24 horas. Y se puede también consultar los apartados, algunas páginas interiores, características del libro. En fin, es un libro de divulgación, como ya os podéis imaginar, de 11 capítulos. Uno puede leer los capítulos que les desee con el orden que desee. Uh-huh. Y bueno, es un trabajo bastante laborioso, tengo que decirlo, de 5 años de trabajo, de leer muchísimo en castellano y en inglés, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, el libro es publicado en catalán porque es mi lengua materna. Sí. Pero bueno, espero que también haya lectores de otras lenguas y otros rincones, ¿no? Sí, y bueno, y seguramente en el futuro pues que pueda tener una publicación también en inglés o en español, ¿no? Supongo que también para... Sí. Claro. Bueno, pues Mar, yo ya te digo, te lo agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación a este episodio, a este programa, y para mí ha sido pues bueno, un placer, ¿no? De poder compartir experiencias, conocimiento y bueno, aquello que lo que te decía antes, que aprendemos cada día de las personas que están dedicándole horas a este fenómeno de la música. Y nada, que seguramente pues la próxima vez que charlemos, pues a ver si lo podemos hacer ya presencialmente, hacemos un café y le seguimos dando a esto de la música, si te parece. Muy bien. Bueno, Mar, pues un abrazo y hasta muy pronto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y con la música de Elton John, con este Tonight, un tema de hace casi 50 años, pero que la buena música continúa, y un episodio más del podcast Actuando. Seguiremos cada semana en esta bonita labor de hablar y tocar música. Nos vemos pronto.